Arriba l'estiu i amb ell una de les cites importants de la Fundació Amics de la Gent Major, el berenar d'orxata i fartons que cada any mou a centenars de persones, tant majors com voluntaris. Cal recordar que esta fundació és experta en donar una cosa essencial a les persones majors: amistat i companyia. A les nostres persones majors en soledat, a les que acompanyem, una manera de fer-les sentir que sí que formen part, que no estan marginades, és precisament, a més de l'acompanyament setmanal, portant-los a aquests eventos. Els majors no poden tindre les soletes després de que han donat tot el que han pogut en la seva vida. I quan ja no són productius, entre cometes, pues están a soles. Acompañar a las personas mayores que padecen soledad, evitando la exclusión social y el aislamiento, dándoles amistad en contra de la soledad. Yo nunca sé si me dan más mis mayores acompañados a mí o yo les doy a ellos. Es muy gratificante. És una vesprada agradable, divertida, que trau els majors de la rutina del dia a dia i que s'ha convertit en una cita multitudinària. Que ya tenemos 378 voluntarios. En poco más del primer trimestre ya casi llegamos a los 400. Y pasamos de los 460 mayores acompañados. Para eso tenemos que adaptar los perfiles, damos cursos de formación y eso sí, priorizamos siempre la soledad, pero de los más necesitados. Encantados de poder hacer ese servicio y bueno, más que un servicio, nosotros mismos disfrutamos de su compañía. Ellos dicen que nosotros les hacemos compañía a ellos, pero creo que es al revés. Siempre nos llevamos más que traemos, ¿no? És molt commovedor veure que els voluntaris disfruten molt de fer companyia als seus majors. Una de las características que a mí me llamaron la atención de Amics es que tiene que haber empatía entre la persona a la que acompañas y tú. Estamos conversando, hemos viajado mucho los dos, hemos leído mucho, tenemos inquietudes culturales, entonces, bueno, pues esos vínculos, ¿no? La mayor ayuda está precisamente en la compañía, la charla que te dan. Es importante la compañía, mucho, mucho. Forma parte, digamos, de la medicación social que uno precisa a diario. Me encanta estar con ellas. Cuando me cuentan cosas, la verdad es que me gusta intercambiar historias. Me cuentan de cuando eran jóvenes, de los viajes que han hecho, y yo les cuento de lo que hago ahora, de los estudios, su trabajo. Entonces es como que nos complementamos. Es mi última merienda porque en 2 semanas vuelvo en Italia. He conocido a la señora Teresa y creo que voy a recordar eso por toda mi vida. Són molts els amics de la gent major, però mai hi ha prou voluntaris. Des de la Fundació animen a tots els que tinguen temps lliure a disfrutar-lo amb els majors i donar i rebre molt bona companyia. Hombre, pues ya lo ves, oye, todo juventud te anima un poquito. Se pasa bien aquí el ambiente, ya llevo varios años y estoy muy contento. Se ocupan mucho de nosotros y nos atienden mucho y todo.